Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a ver el review de este módulo cargador de baterías. Así que empecemos. Lo primero que hay que decir es que este módulo nos lo envió la gente de IC Station, así que muchas gracias a ellos. Vamos a arrancar explicando un poco cómo funciona este módulo. Básicamente tiene dos entradas. Una entrada de cargador y una entrada de batería. Obviamente en la entrada de cargador le conectamos una fuente de tensión continua que puede ser de hasta 60 voltios. Y en la entrada de batería conectamos obviamente la batería que queremos cargar. Yo en vez de usar una batería voy a usar mi fuente variable para que ustedes puedan ver cómo se reacciona este módulo al variar el voltaje. Como podrán darse cuenta, al conectar una tensión en la entrada de batería el módulo se enciende, y esto no pasa al conectar una tensión en la entrada de cargador. De esta manera podemos decir que el módulo se alimenta con la tensión de la batería, es decir que le consume corriente a la batería para alimentarse. No importa si tenemos o no un cargador conectado, sino que se alimenta desde la misma batería. Acá tenemos un pequeño display que nos dice la tensión que tiene la batería, en este caso como es una fuente yo la voy a poder variar. Y lo más importante son estos dos botones que tiene acá para configurarlo. Básicamente este módulo funciona como un comparador con histéresis programable. ¿Por qué lo digo? Bueno, con este botón vamos a poder programar la tensión mínima de la batería. Es decir, que si lo mantenemos apretado, podemos ver que empieza a titilar y nos dice que está en 11,8. Si la queremos subir o bajar, podemos hacerlo con estos dos botones. Una vez que la dejemos estable en el valor que queremos, esperamos un tiempo y ya vuelve a la medición de tensión. Y con este otro botón podemos hacer lo mismo, pero para configurar el valor máximo. Con un toque simple podemos ver el valor que hay configurado, que son 13,7 voltios. Y manteniéndolo apretado, podemos nuevamente configurar este valor, subiéndolo o bajándolo en pasos de a 0,1 voltio. Lo mismo que antes, lo dejamos titilar un rato en el valor que queremos y se setea solo. Entonces habíamos seteado 11,8 y 13,7. Fíjense bien en este LED de acá. Este LED nos indica cuándo el cargador estaría conectado a la batería. Además van a escuchar el sonido del relé activándose y desactivándose. Pero fijémonos, ahora está en 11,9 voltios. Ese es un valor que está adentro del rango de valores que nosotros seteamos. Pero ¿qué pasa cuando la batería se descarga y pasa por debajo de los 11,8 voltios? El módulo espera un tiempo y enciende la carga de la batería. Estaría conectando la entrada de cargador con la batería. Básicamente lo que este módulo hace cuando se conecta a la carga es puentear el pin de entrada más con el pin de batería más. Estos dos están conectados a los dos extremos del contacto de este relé. Cuando activamos el cargador lo que hace es activarse el relé y puentear literalmente la entrada de tensión con la entrada de la batería. No se piensen que le pueden meter una tensión cualquiera a la entrada, que esto la regula, ni nada de eso. Simplemente ustedes le tienen que meter la tensión que ustedes quieran usar, pero esto lo que hace es mantener a la batería siempre dentro de un rango de tensiones para que no se dañe. Pero ojo con eso, ustedes tienen que meter a la entrada una tensión continua y del valor que quieran usar. Esto no la rectifica, no le baja el valor ni nada de eso. Entonces ahora estamos en 11 voltios, la batería como está descargada se empezó a cargar porque conectamos el cargador y le vamos a ir subiendo la tensión hasta llegar a los 13,7, 13,8 que habíamos seteado. En este momento es cuando se deja de cargar porque ya llegamos a la tensión máxima y de la misma manera se empieza a descargar nuevamente hasta bajar de los 11,8 y así sucesivamente. De esta manera lo que podemos conseguir es mantener a nuestra batería dentro de un valor de tensión que sea seguro para su funcionamiento. Si queremos cargar una batería de 12 voltios, estos valores que yo seteé serían los valores adecuados. Una batería de 12 voltios es, por ejemplo, una batería de auto. Yo podría agarrar mi fuente y ponerle 15 voltios y cargarla. Pero lo adecuado es que la carga se frene cuando la tensión llega a un valor máximo que está especificado en la misma batería. Ese valor es el que nosotros tenemos que setear por medio de estos dos botones y así mantener a nuestra batería segura. Ustedes se habrán preguntado por qué tengo estos cables saliendo del módulo cuando en realidad solamente estoy usando estos dos. Bueno, ¿cuál es el problema? No tenemos forma de conectarle carga a la batería, es decir, nosotros tenemos que usar nuestra batería en un circuito aparte,
Cuando se nos descarga, venir, conectar nuestra batería acá y recién ahí poner a cargarla. Si la tensión es menor a la que nosotros habíamos seteado, se va a poner a cargar. Y si no, nos va a decir que todavía puede seguir funcionando. Supongámonos que ahora la batería yo la tenía en otro circuito, la conecté y me da 10,9 voltios. Se va a empezar a cargar hasta la tensión que yo había seteado. ¿Cuál es el problema? Una vez que se termina de cargar, tengo que agarrar la batería, sacarla y llevarla nuevamente al circuito. No es algo que sea automático, digamos. Lo más conveniente es que yo tenga la batería conectada a este controlador, todo esto lo tenga dentro de mi circuito alimentado con esa batería y cuando se me descargue yo venga con una fuente aparte y la conecte. Lo ideal no es conectar y desconectar la batería del circuito, sino conectar y desconectar el cargador. Entonces eso me hacía un poco de ruido. Para mí este módulo, así como está, no es muy útil, porque es incómodo andar conectando y desconectando la batería de un circuito, más cuando tenemos que abrir una carcasa y todo. Generalmente una entrada para cargador está accesible, no tenemos que abrir nada y es mucho más fácil de conectar. Entonces se me ocurrió implementar una modificación que nos permite conectar tanto la entrada de cargador como la carga al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Otro de los problemas de usar este módulo aisladamente, solo. Cuando nosotros tenemos la batería conectada a un circuito, esta se puede seguir descargando hasta valores que no sean buenos para su salud, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros podemos venir con una batería que esté descargada a 8 voltios. Si la batería es de 12 voltios, que esté a ese valor no le hace nada bien. Entonces, con la modificación que vamos a implementar, también va a estar protegida la misma contra sobredescargas. Así que ahora vamos a ver el circuito. Como pueden ver, ahora tengo un LED extra que me va a indicar cuando se active la carga que le consume corriente a la batería. Acá está activado el cargador, es decir que estamos cargando la batería. Cuando se active el LED azul, este que está acá, va a estar conectada la carga a la batería, es decir, lo que le consume corriente, no lo que le entrega. Acá hay un juego de palabras con carga y cargador, no se confundan con eso. Ahora la estamos cargando. ¿Qué pasa? Nosotros la vamos a cargar hasta los 13, algo voltios que habíamos seteado anteriormente. Y como pueden ver, una vez que deja de cargar la batería, empieza la descarga. O sea que ahora automáticamente, una vez que no estoy cargando la batería, ya le estoy consumiendo corriente. Ya me está funcionando la batería para alimentar el circuito que yo quiera. Y lo mismo va a pasar con lo que yo le decía de protección contra sobredescarga. Una vez que nosotros bajemos la tensión por debajo del valor permitido y esperemos un tiempito, la carga se desconecta, es decir que la batería nunca se va a descargar por debajo del valor que nosotros seteamos y automáticamente se empieza a cargar. Entonces de esta manera, si yo tengo todo esto armado adentro de mi circuito y de acá le saco dos cables para conectar un cargador externamente, en este momento el circuito estaría esperando de alguna manera que el cargador sea conectado acá para empezar a cargarla. ¿El problema cuál es? La batería no está totalmente protegida contra sobredescarga. ¿Por qué? Porque no se olviden que con la misma batería tenemos que alimentar este módulo. Sin embargo, probablemente el modulito este consuma mucho menos del circuito que nosotros estemos alimentando. O sea que la estaríamos descargando pero a una corriente mucho más baja, lo que no afectaría tanto la vida útil de la batería. Así que bueno, ahora les voy a poner en pantalla cuál es la modificación que les hice y les voy a pasar a explicar. De la bobina original tomo dos cables. Un cable está conectado directamente a una fuente regulada que yo tengo acá en esta placa, que es de 5 voltios. Esa fuente la utilizo para alimentar todo mi circuito. Del otro extremo de la bobina me doy cuenta cuándo la estoy alimentando y cuándo no. Cuando en el otro extremo haya 5 voltios significa que en la bobina no hay diferencia de potencial. De manera que el relé este no va a estar activado, porque para que se active obviamente tengo que ponerle una tensión, una diferencia de potencial a la bobina. Entonces cuando haya 5 voltios en el otro extremo de la bobina, es decir que este relé esté apagado, voy a alimentar la base de un transistor NPN con esos 5 voltios, en realidad con un divisor de tensión, pero digamos con un derivado de esos 5 voltios. Esto va a hacer que el transistor NPN conduzca, es decir que se me active el otro relé. O sea, cuando el relé original está apagado, el que le agregamos está prendido. Por el contrario, cuando prendemos el relé original,
la tensión en el otro extremo de la bobina ya no va a ser 5 voltios, sino que va a ser un valor cercano a 1 voltio. Es decir, que ya estamos aplicando una diferencia de potencial en la bobina. Por lo tanto, este relé, el original, se estaría activando. Pero cuando aplicamos ese voltio a este divisor de tensión que va a la base del transistor NPN, este ya no llega a conducir. Por lo tanto, está cortado y la bobina está desenergizada. Por lo tanto, la carga la tenemos apagada. Y ahora vamos a ver una vez más como cuando uno se apaga, el otro se prende. Básicamente lo que yo hice es un inversor, no mucho más que eso. La última cosa que me faltó explicar es por qué cuando bajamos de los 11,8 voltios espera un tiempo para apagar recién ahí la salida o para conectar el cargador. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros podemos tener una tensión variable de esta manera como la estoy variando ahora. Y se asegura esperando ese tiempo que la tensión haya bajado efectivamente por debajo de esos 11,8 voltios para recién ahí conectar el cargador. Así que eso está bastante bien pensado. Ahora vamos a una conclusión. Este módulo sí lo recomiendo si quieren hacer un cargador para baterías de auto de emergencia o un cargador para batería de 12 voltios o algo por el estilo. No lo recomiendo para nada para cargar baterías de litio porque ya hay integrados que están específicamente diseñados para eso y que las protegen y todo. Pero para cargar baterías de plomo ácido, que son las más comunes de 12 voltios, de automóvil, de moto o de lo que sea, la verdad que sí lo recomiendo. Con este circuito se pueden hacer un cargador de emergencia. Si tienen una fuente de corriente continua, podrían cargar a la batería de su auto sin que ésta esté desprotegida, sin que se rompa. Y si quieren poner una batería de 12 voltios para alimentar un circuito, también esto es ideal. Pero en ese caso, yo les recomiendo mucho agregarle el circuito este. Simplemente lo que tienen que hacer es tomar de aquí abajo, de estos dos pines que son los extremos de la bobina de relé, los cables que yo saqué, y después armar todo el circuito conectando esos dos cables como les mostré antes en pantalla. Entonces, ¿lo recomiendo? Sí, pero si están dispuestos a agregarle el circuito este de acá afuera. Si no, la verdad que de mucho no sirve. También otra cosa es el precio. Para mí es un poco caro. Sale creo que unos 7 dólares. En la descripción le voy a dejar el link por si lo quieren comprar. Pero no sé si se justifica gastar el precio ese por lo que este módulo puede llegar a hacer. Y teniendo en cuenta que incluso le tenemos que agregar una circuitería externa. Así que bueno, queda ya en su decisión si quieren comprarlo o no. Yo les diría que si lo compran estén dispuestos a agregarle ese circuito porque la verdad que lo hace mucho más útil. Esto fue todo de mi parte, la decisión quedará en ustedes y ustedes verán si les sirve o no. Así que bueno, si les gustó el video los invito a que le dejen un me gusta y a que se pasen por nuestro canal y miren el resto de los videos que hacemos. Y si no están suscriptos, que se suscriban y activen la campanita para enterarse de cada vez que subimos un video nuevo. Así que bueno, ahora sí sin más que decir me despido, yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.